Es autor y coautor de capítulos de libros, artículos científicos y escribió artículos de varias revistas especializadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Álvaro, un beso, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Sil. María. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien. Te tenemos rodeado. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este panel. Recién escuchamos tanto Luciano y Florencia contando el programa y me gustaría preguntarte cómo es el programa ya en el territorio, en el día a día. Bueno, para nosotros fue una sorpresa enterarnos de este programa PERMER cuando llegó al Ministerio de Educación de la provincia de Salta, a un área particular que se creó en el año 2020, que es la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, que involucra a las distintas áreas del Ministerio que se ocupan de brindar una educación de calidad a los pueblos indígenas de la provincia, ¿no? Salta se caracteriza porque tiene 14 pueblos indígenas y al menos hasta los registros que tenemos hasta la fecha, tenemos la presencia de 9 lenguas indígenas en el sistema educativo y en la sociedad en general. Entonces, tener esta posibilidad de llegar a esas escuelas rurales, son 260 las que se llegan en la provincia, llegar a 116 de ellas mediante PERMER, implicaba tener un acto de justicia, como se dijo en la intervención anterior, con estas escuelas que están en territorio de comunidades y que no a todas se le había llegado hasta ese momento. Entonces, para nosotros fue una gran alegría poder tener esta articulación entre nación, provincia, mediante la unidad ejecutora y el Ministerio de Educación a través de sus distintas áreas, de poder llegar a esas escuelas que están a gran distancia de la ciudad capital, ¿sí? Que además son escuelas en donde hay una significativa presencia de los saberes ancestrales, donde se hablan las lenguas indígenas y donde hay otra forma de ver el mundo. Y que esas otras formas se alojan en el sistema mediante las escuelas que albergan a niñas y niños de las comunidades. Entonces, por eso nosotros desde un primer momento le hemos dicho que sí a esta articulación y junto con la unidad ejecutora de la provincia y PERMER Nación empezamos a diagramar un dispositivo en el marco de estas orientaciones nacionales que nos daba PERMER. Y que bueno, que fue lo que pudimos lograr desde febrero del 2022 hacia noviembre de ese mismo año, llegando a las instituciones educativas, y así cuando Luciano hace un momento daba algunas reseñas sobre cómo es llegar a esos lugares tan valiosos, que muy bien la salvedad que hizo Florencia, que no son lugares aislados, que no son lugares inhóspitos, porque cuando estamos hablando de una política pública federal que llega al territorio, implica cambiar todos esos conceptos que por ahí están naturalizados, no solo en lo que hacen la política pública, sino también lo que investigan y también lo que intervienen a través de los servicios de la comunidad desde el ámbito privado. Entonces, eso es como también otro valioso aporte para tener en este espacio de encuentro entre las distintas partes que a través de PERMER llegamos a estos territorios de comunidades. Me gusta, Álvaro, que nos digas las cosas, que nos movilices y que empiece a aflorar este sentimiento, este corazón que te decíamos un poco antes, cuando charlábamos previamente antes de subir aquí al escenario. Le decíamos con Sil, queremos tu corazón, queremos esa historia de vida, eso que te hizo vibrar. ¿Qué es lo que hizo que vos levantaras la bandera y dijeras, entre tantos, porque podría haber sido tu hermano, alguien de tu familia, un amigo, ¿por qué fuiste vos? ¿Por qué fue Álvaro Guaymás? Y esto es porque, bueno, somos resultado de las políticas públicas, como se viene diciendo de hace muchísimo tiempo. Muchos de los que hoy somos parte de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe somos la primera generación que llegamos a la universidad. Sí, entonces, en la universidad pública en la cual nos hemos formado, trabajando en proyectos de investigación, intervención sociocomunitaria, impacto, tecnología, en las distintas áreas, es que luego en un segundo paso tuvimos la oportunidad de llegar a ser parte de la planificación de las políticas, en nuestro caso en particular en la educación. Y estar en el ámbito educativo y generar esta otra orientación, nuestras reorientaciones en las políticas públicas, hacen que uno justamente sea su bandera, ¿no? Llegar a los territorios donde uno transitó de niño, o las chicas del equipo de niñas, y ahora llegar desde otro lugar dando soluciones a problemas históricos, a donde ya no solo está la escuela, sino ahora la escuela va a estar con luz, y además de tener luz va a tener internet.
muy valiosos, dos servicios muy valiosos y esenciales después de una pandemia en la cual hemos transitado y en donde desde el Ministerio de Educación se han hecho las articulaciones y las acciones necesarias para poder mejorar ese servicio educativo y que bueno, y ahora también aprovechar este espacio en donde el ámbito de las empresas y con todo este proceso que se está pensando en esta cumbre también debe llegar a esos territorios porque son ciudadanos y ciudadanos postergados, ¿verdad? Una parte de la población que ha sido invisibilizada y que hoy estemos hablando ya acá en esta cumbre de los pueblos indígenas que habitan este territorio, que tienen sus lenguas, que tienen sus saberes, que tienen aporte a la ciencia y la tecnología, no solo a la educación, ya es un paso muy significativo en materia de que uno pueda tomar como bandera esta política pública. Hay una palabra que, perdón, Sil, que se me viene a la cabeza, es como, y se hizo la luz, ¿no? Una palabra que uno naturalmente la puede usar, y la vida hace que uno naturalice un montón de circunstancias, y yo te veo sentado acá y contándolo como si fuese algo tan simple, ¿no? No lo ha sido, claro que no. Entonces me gustaría que me lleves a ese día que se hizo la luz. Porque yo imagino que vos, al igual que yo me acuerdo el horario y el día que nació mi hijo, vos te debes acordar ese día, ¿o no? ¿Cómo es que fue? Claro, no fue mi caso. Yo no nací en contexto rural intercultural a gran distancia de la capital, ¿no? Seguramente fueron de nuestros abuelos, de nuestros padres, son 2 o 3 generaciones atrás. Habría otros modelos, de otros servicios de luz a los que estaban en los territorios. Ahora lo que hace PERMER es repotenciar, es mejorar ese servicio que había sido instalado, había llegado de una manera y ahora va a mejorar la calidad de vida a partir de estas nuevas tecnologías, como se lo presentó en el panel anterior o en la conversa anterior, para no solo la niña y los niños que están en las escuelas, para sus padres que trabajan en el contexto de campo, para las abuelas y los abuelos que tal vez sean o no estén alfabetizados. Entonces ahí radica la importancia de PERMER como política pública federal, territorializada en Argentina. Sí, un poco lo que contábamos en el panel anterior, el tema del arraigo, ¿no? Me imagino que ha cambiado mucho la configuración también de las familias en donde no haya estas migraciones también. Hablabas al principio de abuelos que quizás no están alfabetizados, ¿no? Claro, nosotros tenemos todo un proceso de alfabetización, una gran conquista que tiene el sistema educativo en nuestro país, pero también tenemos momentos en donde este servicio no se brindó y entonces encontramos algunas personas que no han sido alfabetizadas y que en la actualidad se les brinda el servicio educativo a través de una modalidad que tiene el sistema a partir del año 2006, que es la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. Entonces esto también llega, no es solamente el servicio de luz a través de los paneles a las escuelas donde están las niñas y los niños que están iniciando su tránsito por el sistema educativo necesario para que en un futuro puedan estar en el colegio secundario, en la escuela técnica, en las universidades, en los institutos de educación superior y después en los distintos espacios laborales del ámbito público y privado que tiene la Argentina, afortunadamente hasta ahora, que ha crecido y se está fortaleciendo, ¿no? Mediante las políticas públicas que se van desarrollando, sino al mismo tiempo brindar la posibilidad de escolarizarse, alfabetizarse y tener una mejor calidad de vida a esas personas adultas que no habían tenido la posibilidad en su momento. Espectacular. ¿Qué soñás, Álvaro? Que, como lo dijo, se me fue de nuevo tu nombre, Florencia. Sí, bueno, como dijo Florencia, que este tipo de políticas se fortalezcan, continúen, que no sean pensadas desde los escritorios, que es un giro que ha hecho esta gestión, la cual nosotros la valoramos mucho. Nuestro equipo de trabajo, una buena parte de los funcionarios somos del interior de la provincia, y eso marca un rumbo en cómo se van a generar las articulaciones y el compromiso que se generan al momento de implementar estas políticas. Eso es fundamental. Sueño con que eso se sostenga desde Nación, que se sostengan este tipo de espacios de encuentro en donde los distintos sectores puedan dialogar y cómo estas políticas públicas van a impactar en diferentes maneras y principalmente nos cambian el modo de ver la vida, ¿no? Porque imaginémonos cuánto de acá a un futuro, esperemos que próximo, cuántas niñas y niños que han nacido y crecido en esas escuelas, que se hayan alfabetizado en esas escuelas, en un futuro próximo lo tengamos como equipos técnicos de las empresas o como equipos técnicos de los ministerios siendo parte de esos procesos
en los cuales estamos apostando en esta cumbre que tiene que ver con el fortalecimiento de las diversas energías como política pública en todo el país. Y van a ser los mejores defensores, porque gracias a que llegó el panel solar a su escuela, se dio cuenta que tuvo la oportunidad de pensar un futuro mejor, no solo para él, no solo para su familia o para ella y su familia, sino para su comunidad y para los cientos y cientos de niñas que viven en contextos rurales en nuestro país. Y ahí radica el sueño. Sueño con que el año que viene o en 2 años hagamos la cumbre acá, que sea nuevamente en Tucumán y estén los chicos aquí contándonos ellos mismos. Qué lindo sería. ¿Qué le pasó? Y otro condimento que no hay que dejar de perder de vista que permitió PERMER es que se introdujera en la política pública la lengua indígena. Nosotros nos encontramos en el diseño de las lenguas indígenas declarado por la UNESCO, y Argentina lamentablemente son muy pocas las acciones que se han venido desarrollando, pero tiene que ver con una tradición que tiene este país. Afortunadamente con PERMER eso no ocurrió, no se omitió. PERMER permitió la contratación de personas que hablan y escriben las lenguas indígenas. Cuando llegue la implementación de los paneles a las 260 escuelas, se le va a acompañar con un proceso de cuidado de eso, de lo que llega para que se mantenga, además en lenguas indígenas, con materiales de calidad que fueron producidos, codiseñados con integrantes de estos pueblos, que en el caso de Salta se logró con 3, que son el pueblo guaraní, el pueblo chorote y el pueblo huichí, que son los 3 que tienen una significativa cantidad de integrantes que hablan y escriben sus lenguas y están muy presentes en el sistema educativo. Maravilloso, el respeto por la diversidad cultural. Sí, ¿no? No soy la única que tiene ganas de aplaudir, o sea, la única que... Increíble. Sí. Gracias. Y el respeto, ¿no? El respeto, y tiene que ver también con... Te escuchaba, y esto de... van a ser técnicos de los ministerios, técnicos de las escuelas, técnicos en las empresas, en poder generar esta mirada como defensores, ¿no? Y creo que eso va con tu anhelo y con todo lo que anhelás para lo que se viene. Sí, así es. Bueno, ONU lo hizo, ¿no? Con la incorporación no solo de mujeres indígenas, justo cuando escuchaba tu presentación, sino también con mujeres afroargentinas, en toda una política de género muy valiosa, que no solo tuvo que ver con el impacto en su sociedad, sino con el impacto en las escuelas. Para quienes estamos en educación, nuestro principal eje es la escuela. Tenemos que pensar de cómo mejorar el servicio educativo en nuestras escuelas, y ahí está la posibilidad de cómo vamos a encontrar esos procesos de participación donde estén todas y todos los sectores sociales incorporados, ¿no? Y para nosotros en Argentina, los pueblos indígenas, es una deuda que tenemos pendiente en todos los ámbitos de las políticas públicas, y entonces vamos a seguir trabajando junto no solo a PERMER, que tiene el financiamiento del Banco Mundial, sino a ONU, y hay otra serie de organismos que están también en este sentido. Por eso, pensando 20 años atrás, en Argentina esto no era posible, no teníamos ni siquiera iniciativas muy puntuales que permitan diagramar alguna política desde un lugar distinto. Hoy sí lo tenemos. Así que bueno, eso ya es un cambio muy valioso, es un antecedente, y como lo dijo Florencia, aspiramos a que esto siga permanente en las políticas públicas, a planes de largo plazo y no proyectos de gestiones como veníamos sosteniendo, sino a políticas de largo plazo que atiendan a la justicia social y que garanticen el servicio educativo y de salud a todas y todos los argentinos, tanto los que están en los sectores urbanos como en los rurales. Un placer. Gracias, Álvaro.